a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a trabajar o vamos a platicar, ojalá y esto se vuelva poco a poco un diálogo. Más adelante estaremos haciendo sesiones en vivo, pero por el momento estamos grabando. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo mexicano. El sistema educativo mexicano partiendo desde la perspectiva de una educación laica, gratuita y obligatoria. Esta educación laica, gratuita y obligatoria principalmente es en la educación básica, teniendo en cuenta por educación básica las escuelas que son preescolar, las primarias, las secundarias y también incluidas últimamente las preparatorias o bachilleratos, estas entendidas como nivel medio superior. Ahora, la pregunta de este video y la pregunta para esta semana es: ¿por qué solamente ellos? ¿Por qué solamente la educación básica tiene que ser laica, gratuita y obligatoria? Nos vamos a concentrar en esta parte de gratuita y obligatoria, más que de lo laico. Lo laico creo que permite un tema aparte. Por el momento solamente vamos a platicar acerca de lo gratuito y de lo obligatorio. Lo gratuito y lo obligatorio en la educación superior. ¿Por qué en la educación superior no se forma esta idea de lo gratuito y de lo obligatorio? Ese es el tema de este video y vamos con él. Allá por la década de 1860, en la segunda mitad de 1800, por la década de 1860, resulta que se configura el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ponga dentro de sus ejes temáticos, dentro de las ideas que el artículo 3 plantea acerca de la educación, que la educación se vuelva gratuita y se vuelva obligatoria. Allá por 1860. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es modificado. ¿Para qué? Para que dentro del proceso de educación que se está permitiendo en él para todo el territorio mexicano, para todo el territorio nacional, recordemos que yo estoy hablando desde aquí, desde México, resulta que se modifica para que la educación pueda ser obligatoria y pueda ser gratuita y obligatoria para todos, absolutamente todos los mexicanos. Bueno, todos los mexicanos que pretendan entrar hoy en día a escuelas como preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Obviamente eso es en el papel. Ya cuando estamos aquí en el ser humano, en el mexicano de a pie, pues resulta que hay ciertas contradicciones y ciertas ideas, pero al menos en el papel se supone que la educación a partir del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es laica, obligatoria y gratuita. Resulta que con esto la educación viene a ser la misma para todos los mexicanos. Todos los mexicanos tienen que recibir exactamente la misma educación que plantea o que proporciona el Estado mexicano, la Federación Mexicana. Resulta que pues la Federación Mexicana tiene la obligación de otorgar ciertas herramientas a los mexicanos para que ellos puedan tener una educación. Esa es la clave en este artículo 3. Y al final de cuentas, pues esto funciona ¿para qué? Para que todos los mexicanos se desarrollen en precisamente la sociedad mexicana. Para eso se otorga educación. Acordémonos que ya en algún momento hablamos de educación para qué. Por aquí les voy a dejar el link para que puedan acceder a ello. Y resulta que pues se supone que el sistema educativo mexicano está planteado para que se formen mexicanos, para que se formen humanos llamados mexicanos. Esa es la idea del sistema educativo mexicano. Para ello se ocupa que se identifique al ser humano que vive en México, que nació en territorio mexicano o que se considera mexicano por nacimiento o por nacionalización o por lo que sea, pues resulta que se necesita educarlo para ello.
Ya estamos conscientes de que este proceso de educación pues implica otorgarle una serie de usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas que le van a otorgar al ser humano un ser y un hacer. Un ser mexicano y un hacer las cosas pues como mexicano. Con eso en mente, resulta que esta educación se plantea que sea la misma para todos los mexicanos, para que todos los mexicanos puedan tener acceso, puedan tener libros, puedan tener profesores y una educación de calidad que se plantee para que todos puedan ser parte de esta sociedad llamada México. El principio ideológico, al menos a mi modo de ver, ojalá y alguno de ustedes pueda coincidir conmigo o también pueda hacer una crítica a lo que yo estoy comentando, déjenlo aquí por favor en los comentarios y con gusto lo tomaré en cuenta. A mi modo de ver, la educación en México, el principio ideológico que ha permeado a lo largo de la historia de México, y estoy hablando desde la historia de la colonia, pasando por la independencia, por la revolución, por el modernismo, por la modernidad mexicana, etcétera, pues resulta que normalmente ha permeado la idea del unicentrismo. Esa es la idea. Federalizar, centralizar absolutamente todo. A mi parecer, creo también que eso no es totalmente erróneo o no era totalmente erróneo, porque obviamente una vez llegada la revolución, pues lo que se intentaba era hacer que los mexicanos tuvieran un pensamiento parecido y que si hubiese un atisbo de este proceso colonial, pues se fuera eliminando poco a poco. Resulta que con ello el proceso poscolombino educativo ha sido principalmente esa univocidad. Ahora, ¿qué significa eso? Es la univocidad enfrente de lo múltiple, la univocidad, lo único, enfrente de lo diverso. Todo esto implica que, por ejemplo, en la colonia, lo único de la colonia o la univocidad de la colonia era pensar en un Dios único y verdadero. La univocidad de la independencia, la univocidad de la Revolución Mexicana era unificar un país que estaba pues desbordado por un montón de ideas, por un montón de cuestiones totalmente distintas y pues la idea era unificarlos y hacer que fuera un solo pensamiento. Me parece que en esos momentos pues funcionaba y funcionó, pero hoy en día, al igual que todo cambia y que todo deviene, necesitamos hacer reformulaciones para ello. Entonces, llega la modernidad, tenemos la modernidad mexicana, obviamente, tenemos un Porfirio Díaz con su idea de progreso, con su idea de ciencia y la aplica al sistema educativo mexicano. Y el sistema educativo mexicano pasa a ser un sistema progresista, un sistema positivista, en donde la ciencia es la que enmarca, en donde la ciencia es la que dicta y a través de estos procesos modernos, pues se busca también lo uno, lo unívoco. Resulta que este México iniciado por Porfirio Díaz con la idea de progreso se basa precisamente en ese tipo de cuestiones, en la univocidad. Ahora resulta que en el proceso de estabilización de el México independentista, el México revolucionario, el México, llamémosle post-Porfirio Díaz, hay un proceso de estabilización en el cual la SEP, la Secretaría de Educación Pública, el órgano institucional que tiene toda la privacidad y toda la omnipotencia en la educación en México, pues es el órgano capaz de encargarse de este trabajo de la univocidad. Es solamente él el que puede permitir unificar un país. ¿Cómo lo unifica? Pues a partir del artículo 3 que indica que el Estado, la Federación, es la encargada de otorgar educación a los mexicanos y como encargada debe de proporcionar docentes, debe de proporcionar libros, debe de proporcionar espacios, debe de proporcionar prácticamente todo. ¿Para qué? Para que al final de cuentas el mexicano pueda vivir en una sociedad mexicana como mexicano, teniendo un ser y un hacer mexicanos. Para ello la SEP otorga libros, para ello la SEP hace planes educativos, para ello la SEP proporciona
textos, proporciona ideas, proporciona conceptos que deben de plantearse y seguirse bajo un régimen dentro de cierto límite de tiempo, dentro de ciertas estructuras, llámese preescolar, llámese primaria, llámese secundaria, llámese prepa. Se dan exactamente las mismas ideas. Esto obviamente siguiendo una idea que tiene que ver con una idea de lo mexicano, pero también una idea universal, en la que pues todas las personas del mundo tengamos cierto conocimiento parecido. Ahora, eso de la SEP es avalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Insisto, el artículo 3. Todas las personas tienen el derecho de recibir educación para poder desenvolverse de manera correcta y suficiente en sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, nos dice eso. Resulta que, ahondando ya más en esto, pues precisamente la SEP ha aportado esta univocidad y este unicentrismo para que todos los mexicanos, en este caso todos los niños mexicanos de la educación básica, pues tengan un conocimiento igual, equivalente o parecido entre todos ellos. ¿Esto qué proporciona? Proporciona que todos tengan un pensamiento igual. Proporciona que todos pensemos exactamente de la misma manera como mexicanos. Ahora, dice Castillo en el 2005 que los gobernantes tienen la obligación de proporcionar los conocimientos de índole cívica, de índole social, de índole cultural, de índole científica, técnica, deportiva, etc. El Estado mexicano tiene la obligación de hacer todo eso. Es trabajo de la educación, es trabajo del formador, es trabajo del docente plantear el objetivo de cómo educar a esas subjetividades mexicanas. Trabajo del docente, es obligación del docente, como pues si retomamos a Bagnano y a Wieselberghi, el docente como generación vieja, pues es la obligación, tiene la obligación de conservar y transmitir conocimiento para las nuevas generaciones. Ahora, con eso en mente, es obligación, una vez más, del Estado mexicano de otorgarle las herramientas suficientes y necesarias a este docente para que pueda hacer su trabajo. El Estado, entonces, es el garante de esta gratuidad y de esta obligatoriedad ante la educación en México. Dice Burgoa en 1993 que la educación pública debe ser una función del Estado, que sea una función en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para conservar las esencias vitales de la nación, porque la libertad educativa propende a alterarlas o desfigurarlas. La educación pública debe ser una función del Estado para conservar las esencias vitales de la nación. Las esencias vitales de la nación a mí me recuerda cuando, por ejemplo, íbamos en la primaria y te decían necesitas aprenderte el himno nacional mexicano. Necesitas aprenderte los valores mexicanos, todo este proceso de lo mexicano. Las esencias vitales de una nación. Todo eso se resuelve pues desde la perspectiva de la educación básica. ¿Qué pasa entonces con la educación superior? Pues resulta que la educación superior, si bien acata ciertas normatividades de la nación a la que pertenezca, no importa cuál sea, aquí estamos en México, pero no importa cuál sea, no puede ser la educación superior 100% fiel a ellas. La educación a nivel superior, llamémosle licenciatura, llamémosle maestría o algún posgrado, algún doctorado, resulta que no puede ser 100% fiel a las esencias vitales de una nación. ¿Por qué? Porque resulta que con ello se perdería, por ejemplo, en primera instancia, la libertad de cátedra. En segundo lugar, se perdería un pensamiento crítico. El proceso o el fundamento de una universidad es también un proceso de pensamiento crítico, el poder criticar, ¿por qué no?, a la misma nación en la cual nos encontramos y descubrir si lo que está haciendo es bueno, es malo, es válido, es verdadero o no. Con eso en mente, resulta que si
se permite que el Estado sea el garante de la educación también superior, pues ello obligaría a las instituciones de nivel superior a acatar normatividades, a acatar ideas, a acatar todos esos procesos que se hacen, por ejemplo, en la educación básica. Eso haría que todo el pensamiento, todo el conocimiento derivado a partir de las universidades, pues deje de existir. Porque al final de cuentas se estaría buscando una univocidad y que todos pensáramos igual. En el momento en el cual el Estado dirija la educación superior en México en un 100%, en ese momento la educación va a dejar de ser una educación crítica. El conocimiento va a dejar de existir como conocimiento crítico. O al menos esa es la idea. Al menos eso es lo que yo pienso. Resulta que si la educación fuese totalmente gratuita, totalmente laica, totalmente obligatoria, la educación superior, estamos hablando de ella, tendría que necesariamente pues acatar estas normativas, tendría que acatar las ideas, tendría que ser un espacio que permita divulgar toda la esencia de la nación en términos de una federación, en términos de un estado, en términos de un municipio, como lo quieran ustedes ver. Ahora, sin un proceso de autosustento por parte de las universidades, sin un proceso de autosustento por parte de las instituciones de educación superior, las universidades públicas y las universidades privadas darían exactamente las instrucciones que promueve el Estado, volviéndose con ello un régimen, un autoritarismo y una versión unívoca, unicentrista de la educación. Entonces, ante la pregunta de el por qué la educación no es gratuita y obligatoria a nivel superior, la respuesta es no simple, pero sí sencilla, porque con ello las instituciones de educación superior se estarían vendiendo al Estado. Eso permitiría que el Estado tuviera total dominio y total poder sobre ellas. Al menos teóricamente hablando, no digamos ya en términos reales, en términos de lo que sucede, pero al menos teóricamente hablando no se permitiría una libertad de cátedra tal cual como sí se permite, no se permitiría un pensamiento crítico tal cual como sí se permite, no se permitiría todos estos elementos que hacen que una universidad, que hacen que una institución de educación superior sea lo que es. Un elemento de pensamiento crítico ante la sociedad en la que vivimos. Eso debe de ser parte de las instituciones de educación pública. Ya en algún momento el señor Latapí decía algo al respecto, que la educación superior no debe de prestarse a los lineamientos que dicte el Estado o a los lineamientos que sean parte de un proceso económico, mercantil, etcétera, que esté presente ahí, que solamente responda a la demanda de estas grandes empresas para producir carne de cañón para ellas. Que los alumnos simplemente salgan de ahí y se vayan a la empresa para poder trabajar. Me parece que esa no es la idea. Debe de responder a necesidades de valores institucionales, de valores cívicos, de valores nacionales, sí, pero con conciencia crítica. Si el Estado paga, si el Estado obliga, el Estado manda. Por ello, las instituciones de educación superior no pueden, al menos no desde la perspectiva del Estado, no desde la perspectiva de este proceso del sistema educativo mexicano, ser obligatorias y ser 100% gratuitas. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Agradezco mucho que me escuchen, que me vean, y agradeceré también que si me hacen favor, que se puedan suscribir, le den like a la campanita y que si tienen la oportunidad dejen algún comentario para que este proceso de diálogo acrecente y este proceso de diálogo se generen con él cosas mejores. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Que pasen un lindo día.